Ahora sí, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar, a ver si andan todos los dispositivos. Sí, muy bien. Entonces estamos en este estudio, en esta serie de estudios de las mitzvot, las instrucciones del Señor, que como dijimos, incluyen aspectos que son promesas, son cosas que Dios ha dicho, ha aseverado, se ha comprometido, ha dado la palabra de que va a suceder, que eso va a funcionar, y los procedimientos, es decir, las prácticas que tú y yo debemos hacer para poder estar en ese perfil que tienen los que son del pueblo de Dios, ¿sí? No tiene que ver con una vestimenta, con ir a una reunión, sino que es mucho más profundo, más completo que meramente eso, y bueno, por eso lo estamos estudiando. Y dijimos que tiene que ser una experiencia placentera, agradable, relajada, como lo es la experiencia de cualquier niño que desconociendo un montón de cosas simplemente se entrega a disfrutar de un momento con su padre, ¿sí? Aunque los amarré, los revolé y lo exponga a cantidad de cosas que el niño no puede controlar porque no sabe o porque no puede, igualmente lo disfruta porque sí conoce al Padre y puesto los ojos en el Padre puede tener una experiencia placentera y decir, como dijo el apóstol Juan, que guardemos sus mandamientos porque sus mandamientos no son gravosos, no puede ser pesado para un hijo de Dios llevar adelante las instrucciones que va recibiendo Dios. Si se transforma en una carga, decimos, algo está funcionando mal, hay que hacer una revisión interna de nuestras motivaciones, de cuestiones profundas, ¿sí? Porque el diseño de Dios, como lo hemos titulado, para ser competentes por ese diseño que Dios ha dado, incluye que nosotros disfrutemos del proceso y que no nos sea una carga, ¿sí? El domingo pasado hablamos de algunas instrucciones concretas que tenían que ver con la acción de repetir, ¿recuerdan? Hablamos de caminar en las instrucciones de Dios que sean como una plataforma sobre la que nosotros siempre estamos pisando, porque eso implicaría pisar en tierra firme, entonces incluye obviamente pasar un tiempo de lectura con la palabra de Dios, pero también eso va a influir en nuestras oraciones. No podemos orar a Dios como se nos cante las ganas, debemos orar en base a lo que Dios nos va orientando acerca de lo que es su voluntad, de lo que son sus propósitos. Entonces, de esa manera vamos a orar con sabiduría. Ese compartir a nuestros hijos, a gente que está en nuestra área de influencia, aprovechar cada ocasión, cada oportunidad para compartir la palabra de Dios y por supuesto en el paso a paso, en el día a día, poder hacer real lo que dice ese salmo que muchos conocemos, que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino, ¿sí? Y no es una linterna de 5 elementos, esa que te alumbran a 200 metros, es una lámpara. Imagínate un tipo hace 3000 años, ¿qué lámpara podía tener? Una vela, ¿no? Una vela que cuanto mucho le iluminaría el próximo paso a dar. Y eso debería ser suficiente para aquellos que vamos caminando a la luz de la palabra de Dios. Se cortó un poquito el domingo pasado, por eso quise traer este concepto y lo vamos a profundizar, diciendo que este famoso versículo que menciona que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, dijimos que estas buenas obras pueden ser experiencias particulares que Dios diseñe para ti y para mí. De hecho, Él lo hace, pero hay un conjunto de buenas obras que ya están presupuestadas en el plan de Dios y esas buenas obras son precisamente sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces yo voy haciendo eso y necesariamente voy a estar haciendo buenas obras. No hay forma de que yo obre mal si estoy obrando en base, si mi comportamiento, como dice ahí, sigue al pie de la letra esas instrucciones, esa Torá que tantas veces mencionamos, ¿sí? Quiero traer profundizar este concepto y ver este otro versículo. Muchos de ustedes lo han leído muchas veces. Yo
la verdad, nunca le encontré demasiado sentido, es decir, cómo explicar en la práctica qué picó significa que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? En un momento digo, bueno, soy una marioneta donde cada movimiento mío es Dios el que los tiene que hacer, porque yo como que no estaría ni queriendo nada, ni pudiendo hacer nada. Es tan así. Bueno, fíjense que acá hay dos gestos que Dios produce, ¿no? El querer, que querramos y que hagamos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, observe. Este querer, enfoquémonos en el querer. Como ya hemos mencionado, y Juanjo lo dijo en las canciones, hay un proceso que Dios hace en el corazón de cada uno de sus hijos, de aquellos que han depositado la fe en Cristo, que han puesto su confianza en el Señor. Dios ha prometido en ese presupuesto, en ese plan de Dios que ya viene de allá de unos 600 años antes de Cristo y mucho más atrás en las voces de los profetas, pero quedémonos acá en Ezequiel 36, fíjense lo que Dios había dicho en esa ocasión. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Justo mencionó Juanjo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? Y os daré un corazón de carne, ¿no? Haciendo referencia a algo blando. Entonces, fíjate que esto, ¿qué es? ¿Un hok, una promesa, o un mishpat, una instrucción? ¿Qué es? Es un hok, es una promesa. Indudablemente, Dios dice lo que va a hacer y se compromete. Es una promesa y no es cualquier promesa, es un juramento, ¿sí? Es un juramento, o sea, como que está, viste, una categoría mayor. ¿Por qué? Porque en otros pasajes de la Biblia se menciona esto como el pacto de Dios, el juramento de Dios. O sea, no es una cosita más de la que Dios nos prometió. Esta es la piedra fundamental de lo que Dios va a construir en relación a su pueblo. La obra tiene que comenzar ¿dónde? En el corazón de cada uno de nosotros, haciendo una transformación ahí, porque si no, nos resultaría imposible hacer nada en obediencia a Dios, teniendo el corazón que traemos de fábrica, ¿no? Hay que cambiar motor completo ahí. Entonces, ese pacto fue dado allá a Abraham, ¿viste? Pero después en Jesús este pacto se renueva, no cambia, sino que se completa, ¿viste? Es como que Dios fue constituyendo su trabajo y en Cristo Jesús, por eso Jesús dijo que su sangre es la sangre del nuevo pacto o un pacto renovado. ¿Por qué? Porque solamente a través de la obra de Jesús, solamente a través de la obra de Jesús, vos y yo podemos experimentar no solo que Dios nos perdone de todos nuestros pecados, sino que nos dé una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. ¿Te das cuenta? Son sinónimos que van, son conceptos que van siendo paralelos, van explicando lo mismo. ¿Y por qué uno dice, bueno, ¿por qué no dicen toda la Biblia la misma palabra? Para que siempre diga igual. Porque el pensamiento hebreo es así, ¿sí? La forma de pensar semítica es así, es usar paralelismos. Entonces te dice algo con unas palabras y después te vuelve a decir lo mismo con otras palabras. Es una forma de razonar, es distinta a la nuestra. Por eso encontramos en la Biblia muchas frases que para nosotros son muy distintas, pero si vos la mirás tranquilito, te das cuenta que van teniendo un hilo conductor y van diciendo exactamente la misma verdad. Por eso quise unir aquí un versículo del Nuevo Testamento dicho por Pablo, que Dios es el que produce en nosotros el querer, y lo unimos con ¿qué? Con un concepto que ya fue dicho por Ezequiel 700 años antes de Cristo, y que nos dice que Dios habría de producir en nosotros un cambio de corazón. Un corazón de piedra te lo cambia por un corazón de carne. Para Ezequiel era una promesa, era algo que todavía estaba por resolverse. Pero para vos y para mí puede ser un
hecho, consumado, una realidad en nuestra vida. No tenemos más nada que esperar porque Cristo consumó, completó esa obra. Es simplemente entregarnos a disfrutar de la obra que ya ha sido completamente desarrollada. Pero después dice que no solo Dios produce el querer, es decir, vos vas a querer obedecer a Dios porque Él te cambió el corazón, ¿no? Sino que además Dios produce el hacer. ¿Y qué es ese hacer? Son sus instrucciones, ¿sí? Entonces vos querés agradar a Dios, querés vivir para Dios, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Como a vos te parece? ¿Como te enseñan en una determinada religión? No, lo tenés que hacer como Dios dice que se hace, ¿entendés? Entonces, ese hacer, la voluntad de Dios, es a partir de lo que Él ya diseñó. Así que estamos ahí metidos en este concepto y observen que en la nubecita amarilla aparece el siguiente versículo, ¿sí? De Ezequiel. Ezequiel 36:26 dice que Dios nos iba a cambiar el corazón, ¿sí? Y Ezequiel 36:27 te dice, primero lo mismo, con otras palabras, porque dice que pondrá dentro de nosotros, ¿qué cosa? Su espíritu, para que eso él, con eso que él va a hacer, que nosotros andemos en qué? En sus estatutos y que guardemos sus preceptos, ¿entendés? Entonces, y que los pongamos por obra. Entonces, el hacer está en sus estatutos y en sus preceptos. Y esos son los mishpatim, ¿sí? Entonces hay un hok, hay una promesa de donde Dios te dice, te voy a cambiar ese corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne, te voy a poner mi espíritu y vos vas a querer obedecerme, y después te da los mishpatim, los estatutos, los decretos, las instrucciones, la Torá, los mandamientos, como lo querramos llamar, y con eso vos vas a poder hacer, y vas a hacer lo que tenés que hacer. ¿Está? Entonces, ahí estamos viendo cómo Dios puede operar todo eso en nosotros, y qué bueno que Dios haya pensado en todo. Qué bueno que Dios haya pensado en todo. Haya pensado que a Él le gustaría tener un pueblo que lo siga, que lo obedezca, que se caracterice por ser santo, es decir, se distinga de todos los otros. Dios tenía esa idea, dijo, bueno, a ver, un pueblo, ¿qué necesitaría para tener un pueblo así, de esta masa de personas que camina sistemáticamente de espaldas a mí? Bueno, esta gente necesitaría que se le cambie el corazón, que deje de tener un corazón de piedra, que tenga un corazón blando y que mi espíritu, mi poder, él mismo, pueda vivir adentro de él. Ah, bueno, está bien, lo voy a hacer, dice Dios. Pero después dice, ¿cómo voy a vivir dentro de gente tan miserablemente pecadora? No es nuestro ser no es un lugar precisamente agradable para un Dios santo, ¿no? El olor de nuestra pecaminosidad es repulsivo para Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, a esta gente la tengo que limpiar, le tengo que mandar así una buena manguereada, ¿viste? ¿Y cómo voy a hacer eso? Y bueno, entonces voy a hacer el sacrificio perfecto, voy a cargar con todos sus pecados, me voy a hacer cargo de toda su maldad, voy a pagar lo que ellos no pueden pagar, le voy a impartir mi justicia, los voy a transformar en personas limpias. Ah, bueno, está bien, ya estamos limpios entonces, si hemos confiado en Cristo. ¿Qué faltaría ahora? Y faltan las instrucciones, porque si nos deja solo, es muy difícil que encontremos el camino, ¿no? Entonces nos da sus instrucciones, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, sus mishpatim, todas esas palabras que usamos como sinónimo. Entonces así podemos encontrar el querer agradar a Dios y el saber cómo hacerlo, ¿sí? No te podés conformar con que Dios te perdone, con que Dios te limpie, porque si te conformás con eso y no te metés en estudiar las instrucciones de Dios,
te vas a dar la cabeza contra la pared 700 veces. Y tampoco podemos pretender querer obedecer a Dios sin experimentar un nuevo nacimiento, sin experimentar ese cambio del corazón. No nos va a salir, porque por naturaleza no nos sale eso. Entonces necesitamos de Dios para que se produzcan ambas cosas. Bueno, dijimos entonces que además de andar en sus estatutos y sus decretos, la otra instrucción que vimos, ¿se acuerdan? Era duplicar, es decir, repetir, 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 pero no solo con la idea de repetir como loros, aunque no viene mal repetir, sino también la idea de reproducirse, es decir, que esa obra que Dios está haciendo en mí, yo la pueda reproducir en otro hijo, que puede ser hijo biológico o alguien que esté en mi área de influencia, ¿sí? Qué bueno es hacer algo y después vos te sentás, los mirás y disfrutás de eso, ¿no? Una obra, lo que sea, desde una comida hasta, no sé, una casa, lo que vos sepas hacer, ¿no? En tu trabajo. Qué bueno es poder sentarte y mirar a tus hijos y ver que andan en la verdad y sentir ese gozo, ¿no? Entonces, bueno, estamos como estamos, ¿no? Algunos ya hemos perdido oportunidades, entendemos que también nuestros hijos van tomando sus decisiones propias, ¿no? Son individuos que después se eligen por sí mismos, pero todavía estamos en el camino. Todavía hay una oportunidad para seguir influenciando a nuestros hijos si ellos ven en nosotros esa transformación radical, si ellos ven que en nosotros se cambió el corazón de piedra por uno de carne. Entonces, todavía podemos cumplir el mandamiento. Si tenés un hijo o una hija que no está caminando con el Señor, todavía estás comandado por el Señor a que vos cumplas este mandamiento, ¿sí? De reproducir, de reproducir, de reproducir. Y si no tenés hijos o ellos ya están en los caminos del Señor, tenés que seguir extendiendo esto en hijos espirituales, ¿sí? La tarea no concluye. Después hablamos de otras acciones, ¿no? Son dos mandamientos sencillos, medio raros, pero sencillos, de llevar atada a nuestra mano y en nuestra frente las instrucciones de Dios, ¿sí? Y bueno, algunos dijeron, no, esto es metafórico, yo no voy a llevar nada en la mano, ¿sí? Pero llevas un teléfono, ¿no? Pues, podría estar llevando en mi mano este teléfono y que acá tenga un versículo bíblico, ¿no? En vez de que tenga la camiseta de mi club favorito, ¿no? Podría ser, ¿no? O una pulsera o un anillo, ¿no? Entonces, distintivos. Yo tenía, mi abuela vendía ollas esas, ¿no? En una época, la difunta, pobre. Y la vieja te vendía una olla como sea, ¿no? Viste que, no sé cuánto valen, fortunas valen, ¿no? Y yo a veces después le llevaba, le hacía el reparto, ¿viste? Y vendía ollas en casas, ¿no? De gente que, ¿viste? 4 palos y un techo, y casas muy, muy precarias, y tenían un arsenal de ollas ese. ¿Cómo hace esta vieja? Bueno, fácil. Ella llevaba su agenda, ¿no? Y acá en la solapita caía así, ese, ¿no? Y andaba así para todos lados. Y cuantito alguien le miraba así a ver qué llevaba, ya la vieja te sacaba el tema y ya te vendía una olla. Bueno, atala en tu mano, en tu frente, ¿no? Por mucho más que hizo Cristo, nosotros podríamos hacerla. Lo mismo de escribirlo de los postes de tu casa. Hablábamos el otro día en el grupo laico de esto. Y claro, decíamos, obviamente de nada sirve que vos tengas 20 pulseras, gorra que escriba en tu casa llena de carteles de versículos bíblicos y después vos no vivís ninguno de esos, ¿no? Finalmente tu actitud va a ser contraproducente. Obviamente poder hacer esto, que es un mandamiento, no es tan difícil, ¿no? Es un mandamiento, pero también es un compromiso nuestro de poder vivir conforme a lo que ponemos. Lo mismo lo del cordón azul. Son metodologías
que estaban diseñadas por Dios para que te acuerdes, ¿sí? Que recuerdes las palabras de Dios, las instrucciones de Dios. Y son cosas que usamos todo el tiempo. Los símbolos están presentes en nuestra vida diaria, y qué hablar de los símbolos patrios, ¿no? Que ha de ser, bueno, acá hay docentes, todos fuimos alumnos, alguna vez te habrá tocado pasar, llevar la bandera, ¿no? No sé, o representar, bueno, no sé si acá alguien representó al país, pero no sé, vos le ves la cara a un deportista, ¿no? Que tiene la bandera, camiseta con los colores patrios, es una cosa tremenda eso, ¿no? Entonces esto es pedagógico, es lógico, es pedagógico, y nosotros haremos bien en obedecer las instrucciones de Dios e empezar a incorporar los símbolos bíblicos, ¿no? Cual vos se te ocurra, los símbolos bíblicos con las instrucciones que vimos el domingo pasado, para que esto empiece a calar en nosotros de otra manera. Gracias. Y finalmente saber que todo esto nos tiene que ir moldeando, porque hay un momento donde hay que demostrar, finalmente qué representa esos símbolos para nosotros, ¿sí? Entonces, si estos muchachitos con 17, 18 años pudieron hacerlo, ¿no? No era ni su guerra, ni su tema, ni su problema, ni muchos de ellos ni sabían dónde estaba la Malvina, pero igual había una formación en lo simbólico, ¿ves? Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos tener esa formación e incorporar lo simbólico como parte de las instrucciones de Dios que tienen su lógica? Hoy vamos a ver 3 instrucciones más brevemente. Para avanzar con la lista, porque es larga, ¿no? Bueno, la primera de ellas está allí en Deuteronomio capítulo 31. Y dice así, ¿esto qué será? ¿Un hok o un mishpat? ¿Una promesa o una instrucción de un procedimiento? Bueno, leemos y después me contesta. Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños y tus extranjeros que vivieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor nuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra a donde vas. ¿Qué es? ¿Un procedimiento, un mishpat o una promesa? Un procedimiento, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento? Congregarse, ¿no? Congregarse. O sea, acá hay un llamado concreto a congregarse, a reunirse. ¿Está? Imperativo, dice la teacher, ¿no? Entonces, orden, ¿sí? Se tienen que congregar. Entonces, no estamos acá por costumbre, ¿sí? O no deberíamos estar acá por una mera costumbre. Estamos cumpliendo un mishpat, un procedimiento, una norma, un mandamiento, un estatuto dado por Dios. ¿Está? Y esta congregación, o sea, esta reunión de la que habla el pasaje, tiene que ser para algo. Tiene que ser concretamente para oír y aprender las instrucciones de Dios, y para que haciendo eso aprendamos a temer a Dios. ¿Se acuerdan que vimos que temer no es tenerle miedo, sino tenerle respeto, reverencia al Señor? ¿Sí? Y lo tenés que hacer siempre. ¿Por qué? Porque siempre aparece uno nuevo que no sabe, ¿no? Un niño que toma conciencia, o una persona nueva que viene y antes no lo había escuchado. Entonces, el reunirse, el venir a reunirse es un mandamiento, ¿sí? Tenemos que tener una honestidad intelectual y decir que este mandamiento no está hablando de los cultos de los domingos a la noche, ¿sí? El culto o que la reunión, nuestra congregación sea un domingo a la noche, ya es un acuerdo social que hemos establecido acá, ¿sí? Ese es tema para otro análisis.
A título informativo y muy rápido, porque después en otro momento lo veremos, esta congregación, esta reunión especial de la que hablaba el mandamiento recién, era una reunión que se hacía cada 7 años. Cada 7 años existía el famoso año sabático, ¿sí? Tengo un amigo que ya lleva como 14 años sabático, no arrancó nunca. Terminó el colegio, ¿viste? Secundario, y dice, me voy a tomar un año sabático, todavía no arranca, ¿viste? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, ellos a nivel agricultural, debían, era una sociedad básicamente agricultural, perdón, debían el 7.º año, la tierra no se trabajaba, ¿sí? No se trabajaba. Y en ese año había una reunión especial. Claro, pongámonos en contexto, ¿no? O sea, era gente, esto fue dado hace 3.000 años, entonces la gente tenía que trasladarse a un punto de reunión, que era en Jerusalén, y ahí iban todos, iba con tu hijo, ¿no? Ibas ahí y te pasabas unos días escuchando las palabras de esta ley, preguntando, entendiendo, memorizando, aprendiendo a temer, porque vos veías a los otros, veías a los más veteranos. ¿Y después qué hacías? Te volvías al campo, te volvías al campo. ¿A qué? A trabajar, a hacer tu vida diaria. Y con eso que vos aprendiste esa semana que estuviste ahí, tenías que estar después obedeciendo al Señor. Te das cuenta que no puede ser difícil ni complejo, porque si no, no se podría hacer. Tiene que ser sencillo seguir las instrucciones de Dios. Y así funcionaba. No era la única vez que se reunían, pero bueno, interesa porque la palabra es hacer, congregarse, o sea, tenés que armar la reunión. ¿Está? Muy bien. Avanzamos. Entonces, destacamos acá, sí, como método de estudio, usamos ahí el subrayado. Vean las palabras claves, ¿sí? Congregar al pueblo, oír, aprender, temer, cuidar de cumplir todas las palabras. Y algo que hay que hacer, hay que aprender a temer, es un aprendizaje. Se aprende, y se aprende estando, se aprende viendo, se aprende reuniéndose, se aprende compartiendo. ¿Está? Muy bien, entonces estas palabras destacamos de nuestro primer instrucción de hoy. Había otras oportunidades, esto también a título informativo, donde ellos se reunían, ¿sí? Y básicamente había dos eh, metodologías de lectura y estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Semanalmente tenían la lectura de los profetas, tenían un plan de lectura anual y trienal. Obviamente esto ya se hacía cada uno en su lugar, ¿no? En su ciudad o en su pueblo, ¿sí? Y precisamente en una lectura de esta fue donde Jesús hizo aquella famosa primera lectura en Nazaret o en Tiberíades, ¿sí? Dice que él fue a la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías y él abrió y leyó Isaías capítulo 61. ¿Por qué fue eso? Porque había un plan de lectura en esa sinagoga, ¿sí? Y tocó en esa época del año eso, ¿sí? Entonces, ese plan de lectura era como tu buena semilla, como tu diario de la hora silenciosa, como el devocional que te llega por el WhatsApp, ¿viste? Es un plan de lectura, de estudio y de meditación. Después había otro plan de lectura, que es la llamada la para allá, que es un plan de lectura anual o trienal, había dos formas, de los 5 libros de Moisés, ¿sí? Entonces una persona que venía cada sábado a la sinagoga, durante los 50 sábados del año, al final del año, había recibido una lectura de los primeros 5 libros de Moisés, donde está el grueso de las instrucciones. ¿Ves? Y al otro año, ¿qué hacían? Y lo mismo. Y al otro año, y lo mismo. Entonces vos, habiendo ido regularmente unos 3 años, ya tuviste un tiempo como para reflexionar y profundizar 3 o 4 veces en esas instrucciones. Y ya está, y te quedaba, y después lo hacías. Y al año siguiente volvías a leer el mismo pasaje y te diste cuenta que había cosas que podías mejorar y lo hacías, sencillo, ¿sí?
Entonces, así tienen que ser nuestros tiempos de encuentro acá. Y esta para allá está allí relatada en el concilio, ¿no? ¿Qué pasó? Se empezaron a venir personas que no eran de extracción judía, por lo tanto no estaban acostumbrados a la lectura del Antiguo Testamento, y eso era medio caótico, ¿no? Había gente con costumbres paganas bastante extrañas. Entonces, a esas personas, ¿qué se les pidió? Que abracen una cantidad tremenda de instrucciones, de regulaciones, de tradiciones del judaísmo. No, le dijeron, miren, le vamos a pedir 3 cosas, 3 o 4 cositas nomás, que son fundamentales, y después, para el resto, te venís a la sinagoga que cada semana está Moisés para que se lo lea. ¿Está? Es esto mismo lo que se dice acá. Entonces a ellos se les pidió, a estos nuevos creyentes, se les pidió un ABC básico, es decir, si han creído en Cristo, vívanlo y muéstrenlo con estas 3 cosas. Que dejen los ídolos, es decir, todo lo que tenga que ver con el culto de la idolatría, tenés que apartarse. Si vos decís que creíste en Jesús como tu Salvador, dejá toda la idolatría, dejá de adorar, de tener a otros referentes, ¿sí? Sean muñequitos o sean ídolos de cualquier otra índole. Tenés que dejar la fornicación, es decir, tu práctica sexual se tiene que ordenar y ajustar a las instrucciones de Dios, es un elemento fundamental de la vida de cualquier persona, ¿no es cierto? Dejar ahogado estaría relacionado con la dieta, ¿sí? Y dejar sangre la palabra sería como homicidio, es decir, dejar de andar matando gente, ¿no? En todo sentido. Acá está resumido, pero Jesús habló de esto, ¿no? Habló de que vos podés matar personas también con tu pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, si vos te precias de ser un creyente, aunque seas nuevo, básicamente algún fruto tenés que dar, ¿sí? Ordená estas 4 cosas, ¿sí? Dejá toda práctica idolátrica, ordená tu vida sexual, ordená tu vida de dieta, ¿sí? Y dejá de andar a los tiros por ahí por la vida, y el resto lo vas a ir aprendiendo cada sábado cuando te juntes a leer la parashá. ¿Está? Así más o menos funcionaba y así debería seguir funcionando. Entonces, fíjense, las palabras clave dijimos congregarse, aprender y cuidar en cumplir. En segundo lugar, muy interesante, esta legislación o esta instrucción estaba destinada específicamente ¿a quién? Vamos a leer para quién era, ¿sí? Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te dé y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las otras naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti, pero al que el Señor tu Dios te escogiere. ¿Sí? Entonces está hablando de el momento donde ellos iban a estar gobernados por una monarquía. ¿Tá? ¿Cómo tenía que funcionar eso? Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea que la instrucción está dirigida al rey. ¿Qué tenía que hacer el rey? ¿Qué tenía que hacer? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes, ¿sí? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. ¿Te imaginás si cada gobernante hiciera esto? Qué distintos serían nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Pero claro, por más de que lo hicieran, si no tienen primero la transformación del corazón, no lo podrían obedecer. Pero lamentablemente hay muchos que han experimentado la transformación del corazón, pero no
obedecen este mandamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjate, es claro, ¿no? Vos sos rey, tenés muchas cosas, ¿no? Si sos rey, tenés que entender muchas cuestiones. No importa, mi viejo, vos tenés que sentarte, lapicito, anotá, escribí. Te tenés que escribir un rollo a manopla. Y después de que lo escribiste, lo tenés que leer todos los días para que tu corazón no se ponga soberbio y para que no te aparte ni a diestra ni a siniestra de lo que acá dice. ¿Sí? Cortita la bocha, ¿no? Fácil. Bien. Entonces, de las palabras claves, ¿no? Escribir, la copia, leerla todos los días. Eso te va a servir para que aprendas algo que vos no sabías, que es temer a Dios, ponerlo por obra, que no se eleve tu corazón. Bueno, miren, encontré, me puse a perder tiempo ahí en internet. Encontré, señora de 80 años escribió toda la Biblia. Contenta hasta la vieja. Y el otro, por ahí no se lee la letra. Buen cristiano, pero estaba perdiendo el rumbo. Su familia sufría. Se le ocurrió que para dejar esa adicción, lo mejor sería copiar la Biblia a mano. Y preparó un programa diario para 3 años, un capítulo por día. Y ahí está. El tipo escribió. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? No hay monarquía, ninguno de ustedes son reyes, ¿sí? Pero hay dos verdades bíblicas que nos empiezan a generar una incumbencia, ¿sí? La primera dice que Cristo no solo nos amó y nos limpió de nuestro pecado con su sangre, sino que nos dio una condición, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, ¿sí? O sea, le quería sacar el cuerpito al mandamiento para el rey, está frito acá, porque todas las instrucciones que sean para los reyes y para los sacerdotes te van a pegar, ¿sí? Y la segunda es esta verdad bíblica, que el apóstol Pablo baja para los pastores, para los líderes de la congregación, pero está más que claro que es un gol estándar para todos los varones que tienen familia y que dice que vos tenés que gobernar bien tu casa, ¿sí? Entonces, siguiendo la lógica de Dios, ¿viste? Si una cosa se parece a la otra y otra a la otra, estas se parecen entre sí, podríamos decir que si hay instrucciones para cuidar el corazón del rey y yo tengo responsabilidades de gobierno similares a la de un rey, yo también necesito cuidar mi corazón. Por lo tanto, necesito todas las instrucciones que son para el rey, también las necesito para mí, ¿sí? Ni qué hablar de las mujeres, porque por lo menos acá en Formosa, todas las mujeres que son, mi reina, entrá nomás, ¿no? Mi reina. Entonces, queridas, con todo gusto, esta instrucción está al alcance de la mano para ustedes también. Claro, vos decís, está loco, tengo tiempo ni para, me voy a poner a escribir. Todo es cuestión de organizarse, ¿sí? Y me pasó algo, yo empecé a escribir, ¿sí? Empecé a escribir. Escribí mucho, pero fue bueno porque yo empecé a escribir, sí, escribir, o sea, nada raro, ¿no? Sí, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero entonces la senté a Emma, ¿viste? Porque encima tenía que practicar caligrafía, Emma, entonces sentate y vos escribí también, ¿no? Y ya está, estábamos los dos escribiendo la Biblia. Pero claro, me desorganicé, ¿viste? Perdí tiempo. Y el otro día me dice, este cuaderno lo tuvo que encontrar Ceci abajo de una pila así de cachivache que tengo en el escritorio, ¿no? Y entonces Emma me dice, no escribí más la Biblia, papá. Partió como un queso, ¿eh? Porque yo ya asumí un compromiso, con mis hijos. Es decir, me tengo que hacer el tiempo para hacerlo.
Me tengo que hacer el tiempo. Y va a ser un tiempo hermoso donde yo puedo hacerlo con ellos, conversar y preguntarle qué te pareció, ¿no? Por ahí, no sé, ya no tenés hijos al que los puedas sentar, lo puedes hacer con tu pareja, podés invitar a alguien, no sé, hay niños que necesitan apoyo escolar, qué sé yo. Buscale la variante para hacerlo, para darle cumplimiento a la instrucción y para que además puedas bendecir a alguien. Si las maestras hacen esto para que los pibes aprendan a escribir, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con la palabra de Dios? Es un mandamiento, está ahí, ¿no? Entonces, claro, si la maestra le manda copia, copiar sobre el día de la tradición. Bueno, normal, ¿no? No, toma, copiate esto, pibe. Eso es normal. Y si no le manda copia, ay, la maestra no le manda copia, qué mala maestra. Copiar la Biblia, esa Biblia. Y sí, ya fue dicho antes de que lo diga la maestra de tercer grado, ¿no? Entonces, buscar la manera de que esto sea un tiempo especial, diferente, porque sigue la lógica de Dios, es una instrucción que Dios dio. Tiene que funcionar, ¿sí? Tiene que funcionar. Básicamente nosotros estamos mandados a ser retenedores de la palabra. Estas son algunas de las citas bíblicas donde se habla de que nosotros debemos ser retenedores de la palabra. Claro, en aquella época era fundamental eso, porque si no se hacían las copias, generación tras generación, se perdía el material, ¿sí? Hoy en mi casa hay 25 Biblias y tengo por lo menos 50 o 60 Biblias más en la computadora. Ya, digamos, no está la necesidad de la copia para preservar el texto, pero hay otras necesidades que cada uno de nosotros tenemos. En tercer y último lugar, el mandamiento es este: escribíos este cántico. Lleva el cordoncito azul, la vincha, la copia, y encima ahora me tengo que escribir una canción. Bueno, pará, vamos a ver qué hay ahí, ¿sí? Y nuevamente ya lo ves, o sea, vos lo tenés que hacer y lo tenés que transmitir, no te podés quedar con eso. Entonces, las palabras, escribir un cántico y enseñar, ¿está? Bueno, la palabra de Dios es un cántico, queridos. La palabra de Dios en sí es el cántico. El pueblo de Israel suele decir, cuando termina esa lectura de todo el año, termina de decir, y arranca un nuevo año de lectura, es la alegría de la ley, porque es ese encuentro tiene que ser un momento de gozo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Te das cuenta que esto es para disfrutar? Entonces, un canto de alegría por vivir en sus mandamientos, contar y cantar la obra y las palabras de Dios. Un corazón alegre, ¿qué hace? Canta, ¿sí? Esa es la alegría de la Torá. Fíjate que lo vuelve a decir el Nuevo Testamento, lo dice Pablo. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué te va a generar eso? Cantar con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cuál es el contexto, que es la perla que quiero dejarles, de este mandamiento? ¿En qué momento baja esta instrucción de escribir un cántico, ¿no? Porque tenemos que también ver de qué se trata el cántico, pero el contexto es esto: Moisés ya estaba viejo, él dice que ya tenía 120 años, y obviamente ya no podía seguir al frente del pueblo, ya no podía seguir el liderazgo, y de hecho Dios le había dicho, hasta acá llegaste, mi viejo, terminó, ¿sí? Moisés era un siervo, ¿de quién? Del Señor. Entonces cuando Dios dijo basta, es basta, a los 120, a los 18, cuando Dios dice, dice, a los que son sus siervos, ¿no? Entonces, pero en el plan de Dios, ¿quién estaba? Josué. Entonces dice el segundo párrafo: el Señor tu Dios, Él pasa delante de ti
Él destruirá las naciones delante de ti y heredarás la tierra prometida, y Josué será el que pasará delante de ti como el Señor ha dicho. ¿Sí? Entonces Moisés escribió la ley, se las dio a los sacerdotes porque él ya no iba a poder estar haciendo más eso, y después se acerca el día de su muerte, y cuando se acerca el día de su muerte, ¿qué hace? Llama a Josué, al heredero, al que sigue, al hijo, al discípulo, al que debe continuar la obra. Y quedan ahí esperando, ¿sí? ¿Esperando a quién? A Dios, porque todo esto, el que dirige la batuta es Dios, no son ninguno de ellos dos. Y en ese contexto está este mandamiento de escribir una canción, la canción final de Moisés, y de enseñarla a sus hijos. Queridos, el tiempo del recambio llega. El tiempo del recambio llega. Y nosotros no podemos tener la ilusa idea de creer que vamos a estar para siempre, ni tener la irresponsabilidad de no formar y no preparar a los que nos tienen que tomar la posta. ¿Sí? Como iglesia estamos en algunas áreas en situaciones críticas. Situaciones críticas. ¿Sí? Una de ellas es el liderazgo, el pastorado. ¿Sí? ¿Cuál es la persona más joven en el liderazgo, en el pastorado de esta iglesia? Yo. Y ya voy a cumplir 50 años. Ya soy viejo. Si tendría que haber una generación de 25 o 35 años de personas que ya estén ahí, ¿viste? Listas, ya tendría que ser el Josué, que ya le podés pasar la posta. Hay algunos hermanos que están en formación, pero entiendan que tiene que ser más contundente eso. Y de eso somos todos responsables. ¿Te das cuenta? Si sos joven, si tenés un hijo, vos lo tenés que alentar a que se comprometa, a que se involucre, a que vea esto, que vea la obra. ¿Entendés? Para que sea parte, porque ninguno de los que está acá adelante compró esto ni lo quiere. Si yo ya me siento que hasta los 20 me formé, de los 20 a los 40 hice lo que tenía que hacer, bien, mal, listo, y de los 40 hasta que el Señor me lleve, yo estoy para formar y desarrollar a otros, ya no quiero más este lugar, ¿sí? Ese es mi cometido, es lo que debo hacer, pero para eso tiene que estar la materia prima, ¿eh? Y algunos van a ser tus hijos, o vas a ser vos mismo, ¿eh? Entonces tenés que estar ahí entendiendo la dinámica del recambio generacional. En otras áreas también es necesario, ¿sí? No puede ser que Adriana sea la única que, digamos, tiene una idoneidad global, por decir de alguna manera, para el Ministerio de la Niñez. Si bien hay otros hermanos que sirvan, pero ya de por sí son pocas, son 2 o 3. ¿Entendés? Y si no está Adriana, parece que no, hay que trabajar en ese recambio, ¿sí? Entonces, no importa, puede ser, no sé, puede ser, ¿cómo se llama? Pauli. Sí, no, pero Pauli recién tiene 12 años, no importa. ¿Cuánto hay que romperse el alma? En 10 años va a tener 22. Bueno, le decimos a Adriana, Adriana, reventate 10 años más, porque está Pauli. Pero detrás de Pauli, ¿quién tiene que estar? Papá y la mamá de Pauli ahí metiéndole leña al fuego, y ya tenemos que estar pensando en allá en la cachorra, que no entiende nada ahora, está ahí durmiendo. Y para ella necesitamos 20 años. ¿Ves? Pero debemos trabajar con responsabilidad eso. En el área de la música. Entonces, en cada una de las áreas, queridos hermanos, todos somos partes de eso. De alguna u otra manera tenemos que estar así. Este año ha sido maravilloso con el tema de las misiones. Hablamos de misioneros. Se abrió el corazón de toda la iglesia, de muchos de ustedes como padres, es decir, hagamos una escuela de misiones para que nuestros hijos sean los misioneros. ¿Entendés? Eso es tremendo, ¿entendés? Que vos pienses, la otra vez íbamos en el auto con 2 o 3 familias que tienen hijos chicos,
y que los chicos vieron lo del show infantil y algunos de ellos decían, y yo me quisiera ir al show. Entonces los padres estaban como locos. ¿Y qué hacemos si se va a estudiar a Monte, a Buenos Aires y después quiere ser misionero? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vamos, nos vamos todos. Dice, yo sola no la dejo, pero vamos todos. ¿Entendés? Ese sentir, ese pensar. No podemos conformarnos con que el culto es lindo y estamos bien y pasamos un lindo domingo a la noche acá. Tenemos que tener esta mirada. El cántico de Moisés tiene que pasar a enseñárselo a los hijos. ¿Sí? Entonces, hay que romper paradigmas, romper esquemas, ¿entendés? ¿A quién se puede sentar ahí en la computadora a manejar eso? No, tengo que hacer un curso de PC. Bueno, está bien, pero hoy ya le hablé a Jonás, el hijo de Nimia, ¿eh? Y le digo, Jonás, tenés que venir a aprender ahí a manejar eso. Y yo estoy podrido, no quiero saber más nada de la computadora. Bueno, me dice, ya está. Y así, hermanos, por favor, estemos enfocados en eso, seamos parte de una u otra manera, tenemos que ser parte de este recambio. Tenés que poner el mouse ahí, quedan 2 o 3 diapos y terminamos, queridos. Eso. ¿No? Tenemos que ver cómo andamos por casa con todo este recambio. El cántico está en el capítulo 32 de Deuteronomio. Lo leen ustedes. No lo vamos a mirar, tranquilo. Pero 4 versículos del cántico. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Prácticamente así empieza. Esto se sostiene en el Señor. La obra es de Él. Él lo hace bien. Nosotros tenemos que contemplar eso mientras hacemos lo que Él nos dice. La segunda verdad que aparece en este cántico de Moisés es que el Señor nos ha buscado. Dice, le halló en tierra de desierto y en tierra pobre de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a tu pupila, como a la niña de tus ojos. Ese es el trato de Dios con sus hijos. De la roca que te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Este es parte del cántico, porque es parte de la realidad, que lo hemos dicho al principio. Naturalmente nos olvidamos del Creador. Sin embargo, dice el cántico que el Señor juzgará a su pueblo, pero por amor de sus siervos, cuando vieres que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, entonces ahí va a intervenir Él. A pesar de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad, el amor de Dios está ahí para obrar en favor nuestro y por nosotros. Fíjense que el amor no es amor a Moisés, no, es el amor de Dios. Eso es lo importante, ¿sí? El amor de Dios se ha expresado en la cruz del Calvario. No te vayas de acá esta noche o de allí de la conexión sin haber depositado tu confianza en Cristo como tu Salvador. Es la prueba más grande de amor de ese Dios que te ve sin fuerza, te ve que has perecido, aunque todavía biológicamente estés vivo, y te quiere rescatar. Y finalmente, la declaración final. Ved ahora que yo, por supuesto el Señor, ¿no? Yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Ese es el Dios vivo y verdadero que quiere comunicarte su vida para que vivas la vida abundante que solamente en Cristo podemos tener. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta noche, lo que hemos experimentado con tu palabra.
Háblanos en el resto de la semana, que podamos estar en sintonía con esto, en obediencia a las instrucciones, y Señor, por sobre todas las cosas, que podamos cantar este cántico y saber que nos has abrazado, nos has buscado del desierto, de la tierra árida, y nos has extendido tu amor, y por amor de tu nombre, Señor, nos has hecho para ti. Tú eres la roca, tú vives, y tu vida es la que nos comunica la vida en abundancia. Podamos vivir esta realidad, experimentarla y disfrutar en tus manos, Señor, cada día de esta semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, buenas noches.